patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina. Sí, juro. Bienvenidos, aquí estamos por la pantalla de DiNews este martes 10 de diciembre de 2024, a un año de una fecha que quedará marcada en la historia argentina y que empieza a llamar cada vez más la atención del mundo. Un año de la llegada de Javier Milei a la presidencia, sin lugar a dudas, estés a favor o estés en contra. Una presidencia que en su primer año ha sido de las más disruptivas que haya conocido América Latina, por lo menos en las últimas décadas. Una presidencia que se autodenomina: soy el primer presidente libertario de la historia. Y es verdad, efectivamente, nunca antes un presidente, por lo menos de un país de la relevancia mínima que tiene en términos demográficos y económicos la Argentina, había llegado al poder haciendo campaña con una motosierra, proclamándose libertario y proclamándose un hombre que odia al Estado y que hoy está en control del Estado un año después, en condiciones notablemente cómodas para la forma en la que asumió, porque una de las cosas impactantes de este primer año de Javier Milei es que era objetivamente el presidente más débil de la historia de la democracia argentina. Era el presidente que tenía menor número de diputados, menor número de senadores, no tenía un solo gobernador de su propio espacio político. Él mismo no tenía más experiencia que apenas haber pasado 2 años por el Congreso. Entre sus principales colaboradores había muy pocos con amplia experiencia de gestión y estaba gobernando contra el peronismo, con lo que implica la historia argentina, te diría casi trágica para los gobiernos no peronistas, que tienen enormes dificultades para avanzar, sobre todo como Milei, con un programa de reformas económicas absolutamente radical, con un programa que apuntaba, y que lo está haciendo un año después, en reducir el Estado, en reducir el gasto social, en reducir el nivel de intervencionismo gubernamental en las decisiones económicas, en el que probablemente sea uno de los países con tradición más estatista de América Latina. No había forma de pensar que un presidente que llegaba con la debilidad de Javier Milei iba a poder, un año después, haber avanzado tanto con estas reformas que, insisto, te pueden gustar o las podés rechazar. Eso depende de la ideología que tenga cada uno. Lo que no podés negar es la importancia de los cambios, las transformaciones, lo que implica, por ejemplo, haber aprobado uno de los paquetes de leyes más grandes de la historia reciente argentina, como fue la Ley de Bases, que incluyó reformas en prácticamente todos los campos de la vida social y económica, con desregulaciones en materia impositiva, en materia de regulación aérea, en materia de medicina, en materia hasta civil, en materia, por ejemplo, de alquileres. Casi que no hay ámbito donde no se hayan visto estas reformas. A lo que se suma un enfoque radicalmente diferente de la política exterior, del posicionamiento frente a algunos de los temas más calientes de este momento, como, por ejemplo, la agenda LGTB, la agenda climática. En cada uno de estos puntos, Milei vino a plantear una mirada completamente diferente. Y un año después, es el presidente, por lo menos según el índice de confianza en el gobierno que mide la Universidad Itela, una de las universidades más prestigiosas de la Argentina, es el presidente que llega a ese primer año de gobierno con el mayor nivel de confianza en 20 años. Solo Néstor Kirchner, en el año
2004, cuando completaba el primer año de gobierno, superaba el nivel de confianza que tiene hoy Javier Milei, que superó los dos gobiernos de Cristina Kirchner, el gobierno de Mauricio Macri y desde ya el gobierno de Alberto Fernández. Muy llamativo, y es por eso que el mundo, como hacía mucho tiempo no ocurría, mira a la Argentina, mira este experimento que está llevando adelante desde hace un año Javier Milei. Algunos con miedo dicen, no quiero esto para mi país. Otros dicen, esto es el futuro. Bueno, la paradoja es que hoy es Estados Unidos, por ejemplo, con Donald Trump, quien mira y más de cerca el fenómeno Milei, porque muchas de las reformas que está haciendo las quiere implementar Donald Trump. Pero vamos a empezar a adentrarnos, te diría, en lo central. Javier Milei es un economista. Prometió, entre otras cosas, destruir la inflación. Prometió una moneda estable. Prometió empezar a convertir a la economía argentina en una economía más libre y en una economía en condiciones de volver a crecer después de muchos años de inflación y estancamiento. Bueno, vamos a revisar los 10 principales números de la economía argentina a un año de la llegada de Javier Milei a la presidencia. Vamos a ver el dato más reciente de cada uno de estos rubros y lo vamos a comparar con cómo estaba la situación exactamente hace un año. Antes, en realidad, justamente el dato previo a la llegada de Milei a la presidencia. ¿Empezamos? Vamos a ir con lo principal, la inflación. Lo que lleva a la presidencia a Javier Milei, sin duda, fue el descrédito de la política tradicional para resolver la inflación. Cuando Milei asume el último dato de inflación, es decir, en noviembre del año pasado, era 12,81% mensual. Milei asume, libera un montón de precios que estaban controlados, que estaban regulados, empezando por el dólar, siguiendo por un montón de variables vinculadas a la medicina prepaga, a los servicios, etc. Y la inflación salta al 25% mensual. Un año después, la inflación, el último dato, marca 2,7% de inflación mensual. Estamos muy prontos a conocer el dato que corresponde a noviembre, que se espera incluso un poquito más bajo que este 2,7%. Nadie creía que era posible bajar en un año la inflación en estos niveles. Claro, todavía para llegar a 2,7% anual, que es lo que tiene un país normal, tendrá que recorrer un largo camino. ¿Con qué seguimos? Dólar libre. Una de las claves, recuerden que Milei hablaba de dolarización en un primer momento de la campaña. Hoy esa idea, que en la intimidad no la ha abandonado del todo, de mínima ha quedado pospuesta para más adelante. Pero de mínima sí aspiraba a una moneda estable, un peso fuerte. Bueno, ¿cómo estaba el dólar paralelo? Porque claro, durante el gobierno anterior había una restricción tan fuerte respecto de la posibilidad de acceder al dólar que el dólar oficial estaba bajo, sí, estaba a 350 pesos, pero un número absolutamente irreal. ¿Cómo estaba el dólar que circulaba a valor de mercado? Es decir, el dólar paralelo, bueno, estaba en 1.050 pesos argentinos por cada dólar. Hoy, un año después, ese dólar libre está a 1.065 pesos. Algo pocas veces visto en la historia argentina, reciente por lo menos, un año después, el valor del dólar libre está al mismo nivel. ¿Y qué pasó con la brecha cambiaria? Porque lo que pasaba justo cuando asumía Milei la presidencia es que vos tenías una distancia entre el dólar que circulaba a nivel de mercado, el dólar paralelo, y el dólar oficial, que estaba, fíjate, en 141%. Es decir, el dólar que vos podías comprar de forma libre, sin regulación, estaba más del doble del valor del dólar oficial. Y esto hay que decirlo, no es que hay dólares que estaban en ese nivel que no tienen nada de ilegal. Por ejemplo, los que se consiguen en la Argentina comprando y vendiendo bonos. Un ejemplo, sencillamente. Hoy, esa brecha desapareció. 0,5%. Hoy el dólar oficial, el dólar libre, que es el que se puede vender en el mercado informal, que ha sido legalizado por este gobierno, el dólar que se puede comprar y vender a través de los bonos, todos esos están en torno a los 1.000 pesos. Esto es insólito y va de la mano de un dato que te dábamos la semana pasada, y es que la moneda argentina, el peso argentino, es la moneda que más se apreció en lo que va de 2024, porque veíamos antes que el dólar estaba estable, si comparamos con noviembre del año pasado, diciembre, noviembre del año pasado, pero si comparáramos con enero, el dólar libre había subido mucho, había subido, luego bajó. Sigamos. ¿Qué otros datos vemos? Riesgo país.
Riesgo país. Esto es básicamente la diferencia entre lo que pagan los bonos del Tesoro que emite la República Argentina y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que se considera lo más estable y lo más seguro porque siempre se sabe que Estados Unidos va a terminar pagando. Cuando asume Javier Milei, el riesgo país estaba en 1.923 puntos básicos. Absolutamente Argentina fuera de mercado, imposible con ese nivel justamente de riesgo país. Esencialmente lo que significa es que vos tenés que pagar una sobretasa que se multiplica por varias veces el porcentaje que paga el Tesoro de los Estados Unidos, lo que implica que vos tendrías que pagar un interés tan alto que bajo ningún concepto te vas a endeudar a ese nivel. Bueno, hoy ese riesgo país ha caído a menos de la mitad, 700 puntos básicos. Como en la inflación es una baja muy importante, todavía lejos de un nivel sano. Un nivel sano, si lo vemos con la media latinoamericana, es 300, quizás 400, pero sobre todo más en la línea del 300 y menos también. Es decir, todavía tiene que por lo menos caer a la mitad de ese riesgo país y obviamente es más fácil quizás bajar de 2.000 a 1.000 que bajar, en este caso, de 700 a 300. Pero la senda por lo menos está marcada porque si vemos las últimas semanas está bajando de forma sostenida. Sigamos. Déficit o superávit fiscal. Bueno, este era el punto central. Decíamos, Milei hizo campaña con la motosierra. Esto parecía imposible, es decir, cómo un gobierno con tan poco poder, que además había perdido en la primera vuelta. Recordemos, Sergio Massa, el candidato del oficialismo anterior, se había impuesto en la primera vuelta. Milei revierte la historia en la segunda vuelta y con bastante ventaja, pero partía de un núcleo duro muy bajo. ¿Cómo iba a ser un ajuste fiscal demasiado grande? Sin embargo, hizo el ajuste fiscal más grande de la historia reciente de la República Argentina. Bueno, esto tiene que ver con el enorme descrédito y el enorme agotamiento que tenía la política tradicional y el modelo anterior. Por eso tiene respaldo incluso ajustando de la forma en la que lo está haciendo. Porque fíjate vos, en noviembre de 2023 Argentina registraba un déficit fiscal primario de 2,5% del PBI. Déficit, 2,5%. Hoy el superávit, según el último dato que se conoce de lo que va a octubre de 2024, marca un superávit de 1,8% del PBI. Ahora, esta diferencia, que es de casi 4 puntos del PBI, se da al mismo tiempo en el que la recaudación cayó. Es decir, lo que el Estado argentino recaudó por todas estas cosas, por impuestos, es menos de lo que recaudaba antes. ¿Qué significa esto? Que se sostuvo esencialmente en un recorte incluso mayor del gasto, más de 5 puntos del PBI. Una cosa descomunal realmente lo que ha sido el recorte de gasto de este gobierno. También habla del nivel de desborde fiscal que tenía la República Argentina. Sigamos. Estimador mensual de actividad económica. Acá nos vamos a empezar a encontrar con datos que nos muestran, si se quiere, los puntos todavía más endebles del programa económico del gobierno. Lo que todos aspiran a que mejore de aquí en más, porque los niveles actuales son muy malos. Y esto tiene que ver sobre todo con la actividad económica. Esto es esencialmente un número que nos anticipa lo que pasa con el PBI, con el crecimiento de la economía. En noviembre de 2023, esto es importante decirlo, la economía ya estaba en recesión. Fíjate que el EMAE, el estimador mensual de actividad, marcaba una caída interanual el año pasado de 4,5%. Bueno, este año se continúa manteniendo esa tendencia de caída. El último dato de octubre habla de 2,9% de caída de la actividad económica. Lo que se ve es una caída muy fuerte en los primeros 6 meses de gobierno y en los últimos meses una tendencia hacia la suba, pero con algunos altibajos, como por ejemplo lo marca octubre. Ahora, claro, lo que dice Milei es, cuidado, el año pasado también estábamos en una caída de la economía. No es que empezó a caer ahora la economía. Más datos que nos hablan sobre todo de indicadores que aún son preocupantes. Consumo medido por la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa. Consumo minorista. La gente va y compra más, menos. Bueno, si nosotros vemos el dato de noviembre de 2023, antes de que asumiera Milei, se registraba una caída del 8% en el consumo. Es decir, ya había una situación muy mala en términos de consumo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Bueno, el último dato de ventas minoristas habla de una caída interanual de 1,7%. El mes pasado había sido de suba interanual, en noviembre volvió a caer 1,7%. Es decir, está en recuperación, pero todavía habla de una caída del consumo.
Y si hablamos de una caída del consumo que viene de un año ya de por sí de caída, es porque la situación es muy delicada y lo vamos a ver en los próximos datos también. Puestos de trabajo. Bueno, acá había mucho temor que de la mano de una retracción muy fuerte de la actividad económica hubiera un aumento muy fuerte del desempleo. Efectivamente hay más desempleo que antes, se estima en cerca de 200.000 los puestos de trabajo perdidos. Ahora, en los hechos, cuando vos ves la tasa de desempleo, estaba el año pasado en 7,4% y hoy está en 7,6%. Es decir, se ha mantenido bastante estable. Hay que contar ahí cerca de entre 30.000 y 40.000 empleos públicos que el gobierno recortó. Ahí hay una perspectiva incluso del gobierno de recortar más empleo público, no así de empleo privado. Bueno, se podría decir que bastante bien resistió las empresas que tenían empleados a lo que fue sobre todo el primer impacto de las medidas de ajuste que tomó este gobierno. Seguimos. Salarios, otro de los temas delicados que va de la mano esencialmente de lo que pasaba con el consumo. Si se consume menos es porque los salarios reales están en un nivel muy magro. Efectivamente, en noviembre de 2023 los salarios reales mostraron una caída interanual del 5%, es decir, ya se venía el año pasado de una caída del salario. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Bueno, que los salarios reales muestran una caída acumulada en los primeros meses de este año, en prácticamente lo que es todo este 2024, de 6,8%. Es una caída muy grande del salario, por eso hay menos consumo. Esto es básicamente la diferencia entre cuánto aumentaron los salarios y cuánto aumentó la inflación. Bueno, la inflación aumentó más que los salarios, esto es lo que se está viendo en esta caída. De vuelta, el grueso de la caída se produjo en los primeros meses, lo que ves ahora es una tendencia hacia la recuperación, pero todavía no demasiado clara. Y lo último, lo más delicado de todo, la pobreza, el gran fracaso de la economía y de la clase política argentina. Como un país que fue durante muchos años de los más ricos y prósperos de América Latina puede tener hoy a cerca del 50% de su población bajo la línea de la pobreza. La tasa a finales del año pasado era de 42%. El último dato que se conoció es de 49%, en línea con una disminución del consumo, con una profundización entonces de la recesión, una profundización de la caída del salario, una profundización de la baja de consumo, así como ya había subido la pobreza el año pasado, continuó subiendo hasta 49%. ¿Es verdad? Había estado en 52% en el primer semestre de este año, ya en el tercer trimestre cae a 49% y las principales proyecciones anticipan que cuando se conozcan los datos finales de 2024, que los vamos a conocer entrado 2025, probablemente se ubique cerca de ese 42%. Acá un dato de lo que hizo Milei, que entre otras cosas lo que logró es que no hubiera más piquetes, cortes de calles en el centro, porque básicamente rompió con el esquema que tenía cooptada la ayuda social en organizaciones que además tenían presencia política en el gobierno y que cortaban las calles para extorsionar al gobierno, para que les entregara subsidios que ellos a su vez derivaban en la gente, y lo que hizo el gobierno fue toda la ayuda directamente a las personas y de hecho la ayuda social a través de las transferencias directas, sobre todo la asignación universal por hijo, creció mucho más que la inflación. Eso explica que la pobreza no haya crecido tanto y por qué a pesar de estos números no hay protestas en las calles. Es porque hay contención social a pesar de todo esto. Estos son los datos económicos, datos que marcan, insisto, éxitos en algunos rubros muy claros y todavía muchos puntos que están en amarillo, en rojo, en necesidad de recuperación, pero el optimismo que tienen muchos de que si se continúa por esta línea, sobre todo de estabilidad fiscal, pueda seguir creciendo la economía y recuperarse toda la última parte de los números que veíamos. Ahora, ¿qué impacto está teniendo en el mundo la presidencia de Javier Milei? Por un lado, el impacto lo vemos de la mano de lo que está haciendo internamente y de cómo puede ser un ejemplo o no para otros países. Pero también modificó radicalmente la política exterior argentina, que es un país que en América Latina tiene mucho peso. Entonces, vamos a ver algunos de los cambios que hizo Milei en toda su orientación internacional y cómo eso está afectando también la dinámica de la región. Porque si lo que nosotros vemos es, por ejemplo, lo primero, este alineamiento a Estados Unidos e Israel es una novedad en la Argentina. Un alineamiento que se ve en cada votación en las Naciones Unidas, un alineamiento que se ve hoy en la relación privilegiada que tiene Javier Milei con el presidente electo Donald Trump de los Estados Unidos, una relación que en el caso de Israel lo lleva a
tener posiciones muy firmes que no tienen otros países de la región hacia el Estado de Israel, y es toda una señal que da la Argentina, siendo, insisto, un país, por ejemplo, en materia de derechos humanos, que ha sido siempre referente. Relaciones. Aquí hay un giro, muchos dirían polémico, de la administración Milei, que es ir a privilegiar las relaciones con el mundo más desarrollado, privilegiar los foros en los vínculos con Estados Unidos, privilegiar los vínculos con líderes europeos y, la verdad, dejar un poco de lado a América Latina. Si uno ve las bilaterales que ha tenido Milei, sacando Santiago Peña y de Paraguay, y Luis Lacalle Pou de Uruguay, no ha tenido reuniones bilaterales con el resto de los líderes latinoamericanos, no ha hecho visitas ni ha recibido visitas, insisto, sacando a estos dos presidentes. Eso es llamativo y marca una toma de distancia respecto de, si se quiere, Latinoamérica, lo que es también una señal de alarma. Al mismo tiempo, ha tenido de las condenas más categóricas a todas las dictaduras de la región, rompiendo, si se quiere, con gobiernos anteriores de la Argentina que han sido, bueno, bastante conniventes con muchas dictaduras de la región. Lo de Javier Milei es muy claro aquí. Esto lo llevó, por ejemplo, a recibir en la Embajada Argentina a seis perseguidos políticos por ser colaboradores de María Corina Machado, los 6 que están desde hace 2 semanas sin agua y sin luz, en un tema del que ayer hablaba el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas. Bueno, aquí hay también una posición muy firme que de alguna manera impacta en el resto de la región. Mercosur, posición también cambiante de la Argentina respecto de lo que eran los gobiernos anteriores, de gobiernos que pretendían dejar el Mercosur tal cual está, dejarlo bien cerrado. Bueno, lo que propuso abiertamente Milei la semana pasada es flexibilizar el Mercosur, permitir los acuerdos de libre comercio, muy en línea a lo que venía planteando Lacalle Pou desde Uruguay. Sabemos que es muy difícil que esto se dé, pero forma parte de los cambios en política exterior. ¿Qué más? ¿Tenemos más? Acá tenemos. Bueno, una condena sin matices al terrorismo. Esto tiene que ver, obviamente, con el posicionamiento frente a Israel. En un mundo donde se equipara, incluso desde la Corte Penal Internacional, por ejemplo, incluso desde la ONU, se equiparan los actos que hacen los estados democráticos quizás para combatir el terrorismo con las atrocidades cometidas por los actos cometidas por organizaciones terroristas. Lo que vemos en el caso argentino es una posición muy, muy clara de condena al terrorismo internacional, de condena a la República Islámica de Irán, de condena, bueno, al terrorismo en todas sus especies, a lo que en este momento, bueno, distingue, si se quiere, la política exterior argentina de la de otros países. Malvinas, tema muy sensible para, si se quiere, la idiosincrasia argentina. Y aquí vemos también una posición que ha cambiado de una postura de rechazo absoluto a cualquier negociación con el Reino Unido. Si no había antes una negociación por Malvinas, hoy lo que propone Milei aquí es, no dejamos de reclamar la soberanía sobre Malvinas, las Malvinas son argentinas, pero eso lo ponemos en un paréntesis y tratamos de tener las mejores relaciones posibles con el Reino Unido, tener las mejores relaciones comerciales y, por ejemplo, rehabilitar los vuelos a Malvinas, a lo que de hecho se concretó en estos días cuando veteranos y familiares de veteranos pudieron volver a las islas, entre otras cosas para reconocer y saludar a sus familiares de aquellos que cayeron en el combate de 1982. China, interesante el ejemplo de Milei en el caso chino. ¿Por qué? Porque en campaña Milei decía: no negocio con comunistas, mi posición es absolutamente radical. Eso es lo que decía. Bueno, lo que vimos a lo largo de este gobierno, y esto se ha visto en todas las áreas de la gestión, es una tendencia hacia un pragmatismo cada vez más grande, sin dejar de lado muchas de las banderas, al mismo tiempo adaptarlas a la realidad y a las necesidades del presente. ¿Esto qué significó? Decir hoy, negociamos con China. Tomamos distancia, marcamos la diferencia. De hecho, Argentina se retiró de los BRICS, la alianza que impulsa a China como su eje, te diría, de poder global. Se fue de los BRICS y obviamente hoy no hay un gobierno que sea pro-chino. Sin embargo, Milei dijo la verdad, con China se puede negociar sin ningún problema, renegoció el swap, está preparando una visita hacia China el próximo año y ya tuvo su reunión bilateral con Xi Jinping en la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Así que claramente hay una idea de, más allá de la ideología, hay que ser pragmático. China es un socio comercial demasiado importante como para que la Argentina pueda prescindir. Y lo último, donde también ha llamado la atención la posición argentina, ONU, Naciones Unidas, con críticas muy enérgicas al funcionamiento de la ONU, con críticas muy enérgicas a
una agenda que para muchos es antioccidental, que ha adaptado las Naciones Unidas, lo ha pronunciado en su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York y se ha visto en muchas votaciones donde Argentina aparece como el único voto positivo o el único voto negativo o uno de los pocos votos positivos y negativos, es decir, sin ningún problema de diferenciarse, y se ve también en otros acuerdos internacionales donde Argentina manifiesta sus diferencias respecto de la agenda verde, de la agenda de género, siempre desde un enfoque, bueno, diría Milei, libertario y respetuoso de las libertades individuales. Un año donde han cambiado muchísimas cosas en la Argentina. La Argentina es un país diferente del que era antes de que asumiera Milei. La pregunta, por supuesto, es ¿qué de todo esto continuará? ¿Qué de todo esto podrá potenciarse para que potencie la Argentina? O, obviamente, sí, para muchos, y como ha ocurrido con muchos presidentes anteriores de la República Argentina, si esta es la antesala de una nueva crisis y de una nueva inestabilidad que se pueda estar formando. Por ahora hay un año, insisto, de un país que es diferente, un año desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Por Dios y por la patria.